Buenos días, Dios nos bendiga. Vamos a dar comienzo al tiempo con la palabra del Señor. Continuamos con la serie Conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en Mateo capítulo 21 y vamos a leer del versículo 28 al 32. ¿No? Leemos la semana pasada cómo Jesús le hace una pregunta a los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿no? Después de que ellos trataron de entramparlo. Y él les dice, ¿de quién es el bautismo? ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Y ellos discutieron entre sí, podían haberle dado una respuesta y no se la dieron. Le dijeron, no, no sabemos. Entonces él le dice, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, él les dice, les hace una parábola para hacerles ver su propio error. Dice, versículo 28, leemos la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Les pregunta Jesús. Dijeron ellos, el primero. Esa es la respuesta. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras les creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oramos, Padre, damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, guíanos, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, Señor. A toda verdad, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor, en la faz de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Vemos ahora a Jesús, ¿no?, presentándole una parábola. Dice, pero, ¿qué os parece? Les hace una pregunta. Les está haciendo partícipe a ellos, ¿no? Como buen maestro, les está diciendo, a ver, ¿qué os parece? Y les da la oportunidad, ¿no?, de ellos poder dar su respuesta, mostrar sus conocimientos. Sabía, ¿no?, de la pata que cogían. Dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Dios cuando nos llama no nos quiere perezosos en su iglesia. Cuando nos llama a su viña quiere que estemos trabajando, que estemos siempre produciendo fruto. Amén. Labrando la viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Le respondió ásperamente. Le respondió mal. No quería, no quiso. Muchas veces cuando Dios nos llama a nosotros, cuando estábamos en el mundo, le decíamos, no, no quiero, no, no, y nos rehusamos. Pero llega un momento que dice, pero después arrepentido. Y aquí la palabra arrepentido es cambio de interés. Estábamos con nuestros intereses en este mundo, puestos los ojos en este mundo, las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero cuando entendemos el milagro de la salvación, dice arrepentido, fue, y entonces después nos ponemos y parecemos hormiguitas trabajando en el Señor, ¿no? Ahora dice, acercándose al otro, le dijo de la misma manera, acercándose al segundo hijo. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor. Lo trató, no le pudo dar una mejor respuesta, lo trató de la mejor manera, ¿no? Lo puso en autoridad, sí, Señor, voy. Y no fue. Muchos tienen, ¿no?, dulzura en los labios de, sí, sí, voy, yo hago, pero después su corazón está muy lejos de esa realidad que confesaron con su boca. Y en realidad no hacen. Hay una dualidad, ¿no? Y aquí Cristo les está haciendo ver, ¿no? Ellos muy puestos en el tema, ¿qué os parece? Ahora Jesús les hace una pregunta. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero, ignorando que en esa respuesta que ellos están dando se están juzgando a sí mismos. Los fariseos, los escribas, todas estas personas que eran los más entendidos en la palabra. Después que dieron la respuesta y Jesús ahora les hace reflexionar y dijeron, como que ellos solitos se echaron de cabeza, ¿no? Jesús les dijo, de cierto os digo, es decir, certeramente, pueden estar convencidos, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora le está diciendo, le está poniendo el arrepentimiento, la fe, la obediencia de los publicanos, de las rameras,
delante de ellos, para vergüenza de ellos, porque creyeron a Juan Bautista y se arrepintieron y fueron a trabajar en la obra del Señor en la viña. Entonces les hace ver que la ramera y los publicanos eran el primer hijo, ¿no? Y a los dos les dio la misma orden: ir a trabajar en mi viña. Y las rameras van delante de vosotros. Les hace ver que ellos eran como el segundo hijo. Dijeron: sí, Señor, aquí estamos, ¿eh? Y eran pura religión, pero eran apariencia, como la higuera, ¿no? Que fue y a buscar higos para ver si tendría, ¿eh? Y no había, y la maldijo y se secó de las raíces, representando pues a la nación de Israel. Y ahora le dice por qué. Dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. ¿Se recuerdan que él le dijeron: ¿con qué autoridad estas cosas haces estas cosas? Y él le dijo: yo voy a hacer también una pregunta, responderme. ¿El ministerio de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos no respondieron. Ellos: si decimos del cielo, nos va a decir: ¿por qué no le creíste? Y si decimos los hombres, tememos al pueblo porque lo tenían por profeta. Y no quisieron ir, dijeron: no sabemos. Ahora Jesús les da la respuesta. Ahora Jesús les dice: porque vino Juan en camino de justicia y no le creíste. Juan predicó la justicia, predicó el arrepentimiento, vivió en justicia delante de Dios. Dice: y no le creísteis. Ellos vieron cómo los publicanos, cómo las rameras se arrepentían, se convertían de sus malos caminos, se bautizaban. Y ellos, viendo esto, no se arrepintieron, no dieron gloria a Dios, se mantuvieron en su orgullo, en su avaricia, en su idolatría, en su ego, en sus propias enseñanzas. Estaban ensimismados y no se arrepintieron. Y para entrar al reino de los cielos es necesario arrepentirse. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Jesucristo? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice: pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Qué tremendo, ¿no? Esto que venían a entrampar a Jesús, o que con qué autoridad hace estas cosas, ¿no? Y Jesús podía dar solamente, si daba una respuesta, lo iban a acusar de usurpador. Y si se quedaba en silencio, lo iban a acusar también delante de todos, diciendo: mira, este no tiene ninguna autoridad para hacer esto. Y ahora Jesús los expone, no con otra intención de que pudieran arrepentirse y salvarse, porque aún en la cruz Él lo hizo. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Él les amó hasta el último segundo, hasta el último instante de su vida. De hecho, incluso uno de los centuriones que estaba ahí a los pies de la cruz de Jesús, cuando ve el terremoto y cómo se cubrió de tiniebla la tierra, y viendo las cosas que pasaron, ciertamente, verdaderamente este era Hijo de Dios. Dios siempre está buscando, ¿no?, que nos arrepintamos, que nos acerquemos a Él. Y no desaprovechar esta ocasión también para hacerles ver a estos fariseos, a estos publicanos, a estos fariseos, a estos escribas, a estos ancianos, maestros e intérpretes de la ley, para que se arrepintieran, ¿no? Dios siempre está buscando el arrepentimiento en nosotros. Siempre está buscando que vivamos una vida de arrepentimiento, que ya dejemos de ser rebeldes, como era el caso del primer hijo que dijo: no quiero. Y que después vayamos arrepentidos, que vamos a Él. Y estas personas que creían estar haciendo lo correcto, querían estar haciendo lo bueno, delante de los ojos de Dios, eran pura apariencia. Con los labios honraban a Dios, como Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es lo que les está diciendo. Y se necesita ahí el arrepentimiento, es la enseñanza, ¿no?, en esta parábola, cómo fue el hijo arrepentido y cómo el otro después dijo: sí, voy, pero no fue. Necesitaba también arrepentimiento. Y es lo que les está diciendo. Nosotros necesitamos arrepentirnos también, buscar de Dios, entender el plan de salvación de Dios, aceptar su perdón, su misericordia, su amor en Cristo Jesús, arrepentirnos y convertirnos, e ir a trabajar en su viña.
no quedarnos de brazos cruzados, porque no es esa la intención de Dios. Que Dios nos bendiga.